Estos seres, estos dioses, se alimentaban de dos formas, a través de la ingesta de alimentos, al igual que nosotros, carne de animales, vegetales y frutas, pero también de carne humana. ¿Qué hubo que hay, investigadores terrenales? Les saluda de nuevo su amigo, su cuate, su brother, el investigador terrenal. Qué bueno que se encuentran escuchando una vez más este video que está hecho especialmente para ustedes, mis investigadores terrenales. Agradezco infinitamente que estés escuchando este video y te invito a que te suscribas. Recuérdalo, suscribirte no tiene ningún costo y te harás acreedor a este conocimiento. El día de hoy vamos a tocar este tema un poco delicado porque si ustedes deciden buscar en las redes, ya no hay información tal y como la había por lo menos hace 6 años acerca de estos seres reptiles, de estos dioses o de estos extraterrestres, incluso llamados también demonios. Comenzamos. En un principio, estos seres, estos dioses, reptiles, convivían con los seres humanos, como nos lo dicen las antiguas tablillas sumerias, y como nos lo afirma el libro sagrado de los religiosos, la Biblia, en el Antiguo Testamento. Estos seres reptiles, ¿de qué se alimentaban? ¿Qué comían estos dioses reptiles? Se dice que estos seres se encontraban en un periodo evolutivo en el cual estaban muy avanzados y estaban muy cerca de pasar a la cuarta dimensión. Estaban evolucionando precisamente en ese proceso. Estos dioses se alimentaban de dos formas, a través de la ingesta de alimentos, al igual que nosotros, como carne de animales, vegetales, frutas, pero también se dice que nosotros formábamos parte de su dieta. Pero escuchen bien, investigadores terrenales, precisamente en esa transición de estos seres hacia la cuarta dimensión, ellos encontraron otra forma de alimentarse. Cuando estos dioses, cuando estos seres llegaron y nos manipularon genéticamente para trabajar en favor de ellos, a este planeta Tierra, ellos tenían la capacidad, o más bien empezaron a desarrollar la capacidad de alimentarse de las frecuencias energéticas a través de las energías que desprendemos con nuestros sentimientos y emociones, también con nuestros pensamientos. Es decir, estos seres ya tenían la capacidad de alimentarse energéticamente. Por ello mismo, cuando crearon la primera civilización, que es la Sumeria, la primera civilización humana, se dieron cuenta que no solamente podríamos servirles de esclavos, sino que también se dieron cuenta, o lo hicieron premeditadamente, investigadores terrenales, que podíamos ser su alimento energético. Escuchen bien, investigadores, su alimento. Hay que destacar, investigadores, que de estos dioses, los más avanzados preferían alimentarse a través de la energía, de toda la energía que desprenden los seres vivos, los seres humanos, mientras que otra parte prefería alimentarse de carne animal. Y escuchen bien, carne humana, investigadores terrenales. Es necesario mencionar a estos investigadores que llegaron a esta conclusión y los voy a nombrar. Tenemos a David Icke en sus libros The Robots Rebellion en 1994 y The Truth Shall Set You Free de 1995. También The Big Secret 1999 y Children of the Matrix. Además de este señor David Icke, tenemos que mencionar a este que es el principal, al señor Carlos Castañeda, que se refiere a estos seres como los depredadores. Dentro de la gnosis
Estos grupos aseguran que los arcontes se alimentan de nosotros energéticamente también. Pero de todos estos investigadores, quien les ha nombrado, quien en los medios masivos los ha mencionado directamente, ha sido el señor Salvador Freixedo. Sus investigaciones no nos dejan dudas en cada uno de sus libros y nos dan pruebas reales de que hay dioses, de que hay seres que se alimentan de nosotros, tanto energéticamente como físicamente, investigadores terrenales. Y te vas a preguntar, ¿cómo es que sabemos que esto es real o es una mentira? ¿En qué se basan estos investigadores para concluir que estos seres se alimentan de nuestros cuerpos y de nuestras energías, tales como los sentimientos y nuestros pensamientos? Por esto, desde aquí empezaremos a analizar las evidencias dejadas a través de la misma historia de nuestra humanidad, y veremos que en esta se demuestra de que es una posibilidad muy acertada lo que acabamos de mencionar. Para empezar, debemos de comprender que nuestros antepasados no eran unos locos, mucho menos unos bárbaros como nos lo quieren hacer creer en las escuelas. Nuestros antepasados eran seres inteligentes, seres con unos conocimientos muy avanzados en matemáticas, astronomía, arquitectura. Para dar un ejemplo, las pirámides de Egipto, las pirámides de México en Teotihuacán y en Yucatán, las pirámides que se han encontrado últimamente y se mantienen ocultas por el gobierno chino. Tan solo ponte a pensar, si se quisiera replicar hoy en día, sería casi imposible a pesar de toda la tecnología que tengamos actualmente. Y esto nos lo ha demostrado la misma arqueología. Y te preguntarás, pero si nuestros antepasados eran tan inteligentes y avanzados, ¿por qué demonios hacían sacrificios humanos? ¿Por qué los realizaban? La respuesta es fácil. Los seres superiores, los dioses o los seres tecnológicamente avanzados manipularon a todas las civilizaciones antiguas, haciéndoles creer, o incluso bajo amenaza, que si no realizaban estos sacrificios, ellos iban a causar catástrofes, destruirían ciudades, entre muchos otros fenómenos naturales que eran capaces de realizar en contra de las civilizaciones o grupos de seres humanos. La condición era simple: o había sacrificios o todos serían destruidos. Estos dioses se alimentaban de las bajas frecuencias cuando moríamos o cuando teníamos miedo de las emanaciones de nuestra carne quemada, que para ellos era todo un festín y les agradaba en demasía. E incluso, como ya mencioné, algunos de estos dioses y sus híbridos, mitad reptiles y mitad humanos, que eran los grandes sacerdotes y reyes que gobernaban las civilizaciones antiguas, bebían la sangre y comían la carne humana de los antepasados. Ahora entendemos lo anterior. Sobre todo, lo que menciona que nuestros antepasados no estaban locos ni mucho menos eran unos simples bárbaros, que tenían una inteligencia muy similar a la nuestra, pues lo único que los diferenciaba era que ellos poseían una tecnología de los dioses, de los seres avanzados, pero no la comprendían. Hoy en día ya podemos entender cómo es si la tecnología, cómo funciona, cuál es el funcionamiento de un ordenador, de un automóvil, de un avión, cómo vuela este avión o este helicóptero. Hoy en día solo hemos empezado a comprenderlo y a estudiarlo. Ahora veamos todos los sacrificios humanos que se han realizado en nombre de estos dioses a través de la historia. Iniciemos con la antigua
con la más antigua de las civilizaciones, la Sumeria, en la cual los pastores, para contentar a sus dioses, sacrificaban a sus animales quemándolos, haciéndoles llegar el humo perfumado, el humo de esta carne quemada, hacia los cielos. Esto nos lo cuentan las tablillas sumerias. Vayamos ahora en que en algún momento los dioses reptiles se dieron cuenta de que no solamente les gustaba el olor a la carne quemada animal, sino que también el olor y el sabor de la carne humana quemada. En las primeras civilizaciones, en los primeros grupos humanos en Europa, se hacían sacrificios de sangre para venerar a sus dioses. Tanto los vikingos como los celtas y como otras culturas europeas hacían estos rituales para agradar a sus dioses. Se cree y se dice que en América, en el Anáhuac, sucedía algo muy similar. Incluso hay arqueólogos que dicen tener las pruebas verídicas de que se efectuaban sacrificios, aunque no está comprobado como lo está en Europa. También dentro de la milenaria cultura china, se cree que estuvo marcada por sacrificios humanos durante muchas dinastías, especialmente en los tiempos de la dinastía Shang. Hay registros que nos indican que en la China 3 tipos de sacrificios. El primero era el foso, en donde hombres jóvenes eran sacrificados, resembrados y enterrados sin sus posesiones materiales. Eran enterrados vivos. El segundo era la fundación, donde se sacrificaban niños y bebés de forma violenta, sin ninguna posesión material. Y el tercero era el de la internación, donde niñas pequeñas eran sacrificadas para luego ser entregadas según el ritual. Una de las civilizaciones más antiguas e interesantes son los cartagineses, los cuales realizaban sacrificios humanos por 2 razones. El primero era el favor de los dioses. Sí, contar con el apoyo y la ayuda incondicional de estos seres. ¿Reptiles quizá? Y la otra era el control de la población. Ellos sacrificaban a recién nacidos. Se cree que entre los años 800 y 146 a.C., esta civilización sacrificó a por lo menos 20.000 bebés. También vale la pena mencionar a la civilización hindú, quienes veneraban mediante sacrificios a la diosa Shakti. ¿No resulta tan increíble la manipulación de estos seres, de estos dioses, a todas estas civilizaciones antiguas? Sin embargo, esto no termina aquí. Uno de los libros que nos muestra claramente cómo los dioses exigían sacrificios humanos desde el principio de los tiempos es ni más ni menos que la Biblia. Y vemos como en el Antiguo Testamento Yahvé, este Dios autoproclamado como único Dios y Dios creador de esa humanidad, exigía sacrificios para saciar su sed de sangre, para saciar su ira. Les ponemos un ejemplo, investigadores terrenales. Leamos en Jueces 11:31. Hago mención: cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y le ofreceré en holocausto. Nos pusimos a investigar, investigadores terrenales, la palabra holocausto, y esta proviene de la y que según los israelitas su significado es y la que se quema completamente a la víctima. Poniéndonos analíticos, investigadores terrenales, es obvio, es claro que este Dios Jehová era el mismísimo Dios Enlil,
En la Grecia, en su mitología griega, se prestaban ofrendas y sacrificios en honor de sus dioses para ganarse su favor. Así podemos ver, por ejemplo, en la historia del Minotauro, que los atenienses enviaban a 14 personas jóvenes para alimentar a esta bestia. En los principios de la República Romana, las personas que no cumplían sus promesas y que engañaban a otras personas eran ofrecidas como sacrificios para sus dioses. Los romanos también ofrecían prisioneros de guerra y vírgenes a sus dioses. También, en el Imperio Romano, la extendida práctica de matar a los hijos, llamado filicidio, se relacionaba con la patria, que autorizaba a los paterfamilias a vender, matar, ofrecer a los dioses, subordinar a cualquier ocupación y devorar a sus hijos. Y así, investigadores, podríamos continuar mencionando en cada una de las civilizaciones, de las poblaciones, de las concentraciones humanas, de qué manera ellos ofertaban a las víctimas, a esos seres humanos, como un tributo para estos señores, para estos dioses reptiles. Es así como los representantes terrestres, esos seres híbridos de estos dioses reptiles, aquí y ahora en la tierra, hacen este tipo de atrocidades, representadas de manera como si pareciesen totalmente accidentes u actos de terrorismo. Tenemos ni más ni menos un ejemplo como el de las Torres Gemelas. Fue tal el ritual que incluso podemos ver los rostros de estos demonios en el humo de las Torres Gemelas incendiadas. Demonios o dioses reptiles. Investigador terrenal, en la actualidad hay muchos indicios de que estos sacrificios se siguen realizando, como por ejemplo en los sacrificios que llaman satánicos para poder comunicarse con estos seres, con estos dioses, también llamados demonios. Y esto lo avalan las millones y millones de personas desaparecidas en todo el mundo, año tras año, en los que se incluyen a mujeres y a niños. ¿A dónde van a parar todas estas personas? Pues obviamente son sacrificios ofrendados a estos seres, a estos reptiles que algún día llamamos dioses, y que estos rituales siempre lo van a realizar las élites de cada uno de los grupos humanos. Aunque no lo puedas creer, aunque te cueste trabajo creerlo, podrás verificarlo en las redes sociales, podrás verificarlo en los diarios, periódicos, noticieros de cada uno de los países que integran este planeta, este mundo, y verás la cantidad de personas desaparecidas, verás la cantidad de personas que han sufrido algún tipo de daño malicioso. Lo dejo a tu consideración, mi estimado investigador terrenal, y te pido que te suscribas a tu canal, que si escuchaste este video lo compartas para que este conocimiento se siga transmitiendo y que tengas mucha precaución contigo y con los seres a los que tú quieres. Y se despide de ustedes su amigo, su cuate, su brother, el investigador terrenal. Hasta pronto.